La novela María fue publicada por el colombiano Jorge Isaacs en el año 1867. Esta novela fue escrita en el marco del romanticismo hispanoamericano. Específicamente, se la puede catalogar como una novela de romanticismo sentimental, ya que no aborda directamente la problemática social, política y económica que había en el contexto colombiano de la época. Además, esta novela fue un completo éxito en Colombia y fue publicada en muchos países de Hispanoamérica. Por ello, ha sido materia de muchos estudios y análisis en donde se la valora como una de las grandes novelas del romanticismo. En ese sentido, en este video se van a tocar dos elementos de la novela que ya han sido ampliamente abordados. Estos son el racismo y el antisemitismo, pero no como una afirmación, sino a modo de pregunta. Es decir, ¿existe racismo y antisemitismo en María de Jorge Isaacs? Para ello, veamos los siguientes puntos. Antes de empezar con el análisis, haré un breve resumen de la novela para entrar en contexto. Pues bien, Efraín es un joven que regresa a su hacienda después de algunos años porque había estado en Bogotá terminando sus estudios básicos. Cuando lo hace, se reencuentra con su familia y también con María. María es una joven judía que quedó huérfana y desde entonces los padres de Efraín tomaron la decisión de criarla en su casa como una hija más, ¿no? De esta manera, cuando Efraín y María crecieron, se enamoran y tienen planes de casarse. Después de algunos sucesos, el padre de Efraín termina aprobando el matrimonio, pero pone como condición que primero Efraín termine sus estudios de medicina en Europa, y ambos terminan aceptando. Ahora, cuando Efraín viaja a Europa y se aleja de María, ella siente una gran tristeza y entra en un estado de desasosiego y se pone muy enferma. Después, Efraín se entera de lo sucedido y decide regresar a Colombia para ver a María, pero cuando lo hace, María ya había muerto. Dicho esto, pasamos al análisis de la novela. ¿Existe racismo en la novela María de Jorge Isaacs? Para ello, empezaré citando textualmente un fragmento de la novela, que dice así: Pude notar que mi padre, sin dejar de ser amo, daba un trato cariñoso a sus esclavos, se mostraba celoso por la buena conducta de sus esposas y acariciaba a los niños. Ahora, respecto a esto, el mismo Jorge Luis Borges dice: Jorge Isaacs magnifica los sufrimientos de los esclavos, el infierno servil, y exalta su devoción o su sencillez y finge envidiarlos. Claro, para empezar, es algo muy inverosímil que el hacendado viva en completa armonía con los esclavos. Entonces, se podría decir que en la novela se magnifica o se trata de romantizar el sufrimiento de los esclavos. Y además en el fragmento anterior dice: sin dejar de ser amos, les daba un trato cariñoso, como si eso fuera algo extraño, que de hecho lo es, pero indirectamente está diciendo que lo normal es que debería de darles un maltrato a los esclavos. Y después continúa: acariciaba a los niños, como si esos niños fueran un objeto de lástima y se les debe acariciar en función a ello, ¿no? Y continúa: se mostraba celoso de la buena conducta de sus esposas. Y bueno, esto se puede interpretar como machismo dentro de la novela, y a esto se le puede agregar que el personaje de María se caracteriza por ser sumisa, servicial, inocente, tímida e incluso hasta ignorante, tanto así que acepta las palabras de Efraín como si fueran dogmas. Incluso María le tiene que pedir permiso a Efraín para hacer algo o todavía para dejar de hacer algo. Es decir, la mujer es representada como alguien dependiente y servicial al hombre. Ahora, se podría decir que estas representaciones son propias de la época. Sin embargo, esto no quita que sean elementos machistas en un contexto actual. En fin, continuando en la línea del aparente racismo en la novela, veamos otro fragmento que dice así: los esclavos, bien vestidos y contentos, hasta donde es posible estarlo en la servidumbre, eran sumisos y afectuosos para con su amo. Ante esto, Alfonso Múnera, en su artículo titulado María de Jorge Isaacs, la otra geografía, dice lo siguiente: hay permanentes imágenes de los negros como seres serviles y felices en su condición de esclavos.
Claro, en el fragmento anterior, así como en muchos más dentro de la novela, se está tratando de normalizar la esclavitud. Se hace ver que a los esclavos les gusta ser esclavos. Ahora, como contraargumento, podría decirse que para la época quizás era normal. Y la respuesta es que no, porque para ese entonces la esclavitud y la venta de esclavos ya era algo prohibido. Incluso en la misma novela se aclara eso, pues en una parte se narra cómo una mujer es vendida primero a un irlandés y luego liberada por el padre de Efraín, cuando, repito, la venta de esclavos ya estaba prohibido, era ilegal. En fin, existe otra posibilidad, la cual es que la novela haya representado a los esclavos de esta manera para lograr un equilibrio o armonía entre los personajes y lograr un mejor ambiente dentro del romanticismo. Pero bueno, por ahora no saco conclusiones y dejo el tema como una pregunta abierta. Ahora pasamos al siguiente punto. ¿Existe antisemitismo en la novela María de Jorge Isaacs? Para desarrollar este punto, iniciaré leyendo un fragmento de la novela, que dice así. Mi padre lo encontró, a Salomón, padre de María, desfigurado moral y físicamente por el dolor, y entonces su nueva religión le dio consuelos para su primo, consuelos que en vano habían buscado los parientes para salvarlo. En este fragmento podemos ver que las desgracias de Salomón se deben a su religión, ya que él es judío, y dice que cuando se cambió al cristianismo recién tuvo consuelos. O sea que la novela considera al judaísmo como una enfermedad o como el origen de todos los males, el cual solo puede ser curado cuando la persona se cambie de religión. Ahora tenemos un comentario de Galeano que dice, hay un sino trágico en los descendientes de judíos. No pueden unirse a la sangre católica, pues están malditos. De ahí que la muerte de María sea del todo inevitable. Y después, Sommer agrega, María es genéticamente inapropiada para casarse con el héroe, no importa en qué forma se interprete. Por eso Isaacs la mata. Claro, para la novela María está prácticamente maldita solo por el hecho de ser judía. Y claro, luego la bautizan en el cristianismo y le cambian el nombre a María, nombre muy cristiano, por cierto. Y hasta se podría decir que María es una especie de imitación a la Virgen María. Pero eso es materia de otro análisis. El punto es que no importa que María luego se haya cambiado al cristianismo, porque eso no vale. Lo que importa es que la religión de nacimiento de una persona sea el cristianismo. Entonces, el origen de la tragedia de María no es su enfermedad, sino su religión. Por eso, no importa que María sea amorosa con los niños, buena cocinera, que sea bella, que le rece a la Virgen María, que sea la mujer ideal, etcétera. Eso no importa porque su vida ya está marcada solo por el hecho de que sus padres no hayan creído en el cristianismo. Es por eso que Sommer dice que la muerte de María es inevitable, pues una mujer judía no puede casarse con un hombre cristiano. Como bien dijo, es una mujer genéticamente inapropiada. Ahora, otro punto que hace ver a la novela como antisemita es la personalidad enfermiza que tienen todos los personajes judíos. Por eso, otra vez Galeano dice lo siguiente. Todos aquellos cuya cuna es cristiana gozan de perfecta salud, mientras que casualmente quienes fueron alguna vez judíos no. Y claro, como dije, en la novela se concibe al judaísmo como una enfermedad que condena a las personas a la tragedia. Por eso María es una novela trágica cuya muerte es anunciada desde el principio. Pero bueno, para ver de mejor manera cómo son los personajes judíos de María, veamos lo siguiente. En la novela se presenta a cuatro personajes que son judíos de nacimiento. Ellos son el padre de Efraín, Salomón, el padre de María, Sara, la madre de María, y por último la propia María. Ahora, todos estos personajes tienen una característica en común, que es que todos son enfermizos y que están condenados a la desgracia y a la muerte. Para empezar, el padre de Efraín sufre un ataque de nervios que incluso le lleva a la locura por unos momentos, es decir, se le representa como alguien débil que por la mínima impresión se puede enfermar. Después está Salomón, este personaje, según la novela, queda devastado física y anímicamente cuando queda viudo, lo cual lo conlleva a la muerte. Después está Sara,
quien es una mujer epiléptica y que también muere. Después está María, que también tiene una personalidad bastante enfermiza, es demasiado sensible, en casi toda la novela se la pasa llorando, es una mujer deprimente y bueno, al final muere. Ella muere no por su enfermedad, ella muere porque no pudo soportar estar apartada de Efraín. Y lo curioso es que la separación de los prometidos no afecta tanto a Efraín, porque es cristiano, pero sí afecta bastante a María porque es judía y termina muriendo. En fin, estos puntos fueron algunos datos o comentarios que se pueden hacer de la novela María. También cabe resaltar que el propósito de este video no es desacreditar ni mucho menos condenar a esta novela. Todo lo contrario, María es una de las grandes novelas que se han escrito en Hispanoamérica.